Hola, ¿cómo andan? Bueno, a mí me tocó dar antagonistas cálcicos. Vamos a dar inicio a la clase. En el 62, Haas y Hadfelder observaron que verapamilo producía efectos vasodilatadores coronarios, cronotrópicos e inotrópicos negativos. En el 67, Flankenstein sugirió que esto se debía a una inhibición del proceso de acoplamiento excitocontráctil como consecuencia de la reducción de la entrada de calcio desde el exterior al interior del miocito a través de canales de calcio dependientes de voltaje, de subtipo L. Primero, para recordar un poco, tenemos que saber qué es lo que hace el calcio en el corazón. ¿Sí? Actividad de marcapaso, conducción AB, contractibilidad miocárdica. A nivel del músculo liso permite la vasoconstricción, ¿sí? El espasmo esofágico. Y hay que saber que en reposo la membrana plasmática es impermeable al calcio, ¿sí? Lo cual condiciona menor concentración de calcio libre en el citosol que en el extracelular. Después la depolarización de la membrana abre transitoriamente los canales de calcio dependientes de voltaje, permitiendo el ingreso de calcio al interior de las células. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el calcio en el músculo liso? A diferencia del esquelético, los depósitos de calcio prácticamente no hay, o sea, no tiene el músculo liso depósitos de calcio. Entonces la entrada depende sí o sí para elevar la concentración intracelular y llevar la actividad. La contracción está dada por una proteína llamada cadmodulina que cuando se une el calcio con la cadmodulina permite la unión de la cadmodulina a la miosinquinasa de cadena ligera. Este complejo, cadmodulina mioquinasa, fosforila la miosina, permitiendo la interacción entre la actina y la miosina. ¿Sí? Las sustancias agonistas que causan contracción del músculo liso permiten liberación de calcio en los sitios de depósito intracelular y aumento de la permeabilidad de la membrana en calcio. En el músculo liso arterial, la contracción es sinónimo de vasoconstricción, ¿sí? Aumento de la presión y de la resistencia al flujo sanguíneo. ¿Y qué es lo que pasa en el corazón? En el músculo cardíaco. La contracción de las células del miocardio puede ser iniciada por sin calcio extracelular, aunque los depósitos son muy bajos, muy limitados, ¿sí? Las proteínas contráctiles, actina y miosina, se inhiben por la troponina y la tropomiosina, donde la unión del calcio con el complejo troponina-tropomiosina anula el efecto inhibidor, permitiendo la interacción de la actina con la miosina. La despolarización eléctrica en el músculo cardíaco se inicia con un rápido ingreso de sodio a través de los canales rápidos. Posteriormente, el ingreso de calcio sigue un ritmo mucho más lento y tiene lugar durante la meseta del potencial de acción, ¿sí? El calcio pasa a través de la membrana celular por canales denominados canales lentos, operados por voltaje, ya que estos canales se abren y cierran más lentamente que los rápidos. En el nodo sinusal y en el nodo AB sabemos que tiene un potencial de transmembrana que es menor de menos 65 mV, ¿sí? Una despolarización más lenta. La configuración general del potencial de acción es más redondeada y el potencial de acción está muy influido por la corriente lenta de calcio. Entonces, como para dar introducción, los antagonistas cálcicos impiden el desplazamiento de calcio a través de los canales lentos en las membranas del músculo cardíaco y liso, gracias a un bloqueo no competitivo de los canales de calcio sensibles al voltaje de subtipo L. En el músculo, el grado de relajación o contracción depende de la contracción del calcio intracelular. Sin calcio no hay interacción entre la actina y la miosina. Tienen efectos antianginosos, antirrítmicos y antihipertensivos, y también se ha visto que protegen mejor contra la ACV frente a otros antihipertensivos. Principalmente son fármacos de primera línea para tratar la hipertensión, controlando un 40-45% más o menos la hipertensión de grado tipo 1 y 2, y combinados con otros antihipertensivos entre 75 y 80%. El efecto vasodilatador de los antagonistas es selectivo en los vasos de resistencia, ¿sí? En los vasos de resistencia. Hay 4 subtipos de canales de calcio: los L, los T, los N y los P. Los L son de larga duración y actúan en la fase 2 del potencial de acción. Los N y los P se encuentran en el sistema nervioso, y los T son transitorios, que están en aurículas y nodo sinusal, y afectan la fase 1 del potencial de acción.
Los bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos, que ahora voy a explicar después la clasificación, se unen en la parte extracelular de los canales L, no se unen a los T y carecen de efecto cronotrópico negativo, ¿sí? Muy importante. Debido a su lugar de acción extracelular, no inhiben liberación de calcio intracelular inducida por el receptor. El verapamilo se une a la parte intracelular del canal L e inhibe el canal T, ¿sí? La liberación de calcio intracelular es inhibida y activación simpática refleja es menos efectiva. De ahí su mecanismo de acción. Para clasificación tenemos según origen químico y dos clasificaciones más. Según origen químico tenemos las fenilalquilaminas, que está el verapamilo, las dihidropiridinas, que tenemos nifedipina, amlodipina, nircadipino, ¿sí? Y las benzotiazepinas, que tenemos en dieltiazem. Las otras dos clasificaciones, una de Flankenstein, que se debe según la capacidad de inhibir la entrada de calcio a las células, que se divide en tipo A, tipo B y tipo C, donde los de tipo A tenemos el verapamilo, dieltiazem y dihidropiridinas, que generan un 90-100% de inhibición, y la clasificación de zinc, que es en función de la selectividad, que se divide en 4, y las principales, donde nosotros tenemos los antagonistas cálcicos verdaderos, son los tipo 1 y tipo 2, ¿sí? Que ahí lo puse al costado en verde. Los realmente considerados bloqueantes cálcicos son los de Flankenstein de tipo A y los de zinc tipo 1 y tipo 2. Bueno, esto como para hablar un poco de la farmacocinética, tienen buena absorción oral, más del 90%, tienen un primer pasaje hepático importante, tienen biodisponibilidad plasmática de 30-40%, tienen gran unión a proteínas plasmáticas, ¿sí? Hay que ajustar la dosis en renales crónicos con disfunciones hepáticas severas y en ancianos principalmente. Y acá yo puse algunos ejemplos en este cuadrito. Fíjense el primer paso hepático, alto metabolismo hepático de primer paso, por ejemplo, en el nifedipino, ¿sí? 85, 60, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta eso. También lo que demuestra este cuadrito es la dosis, ¿sí? De los fármacos a utilizar. Este es un cuadrito de cómo hablarle al paciente al decirle que inicie con bloqueantes cálcicos. Cómo lo tiene que tomar, el horario, con alimentos, sin alimentos, si se mastica, si no se mastica, ¿sí? Y la dosis inicial y la dosis máxima que podamos dar en los pacientes y si se ajusta a la función renal o no. Está muy bueno, muy práctico. Como indicaciones, el verapamilo, profilaxis y tratamiento de Angor, incluida la angina vasoespástica y angina inestable, hipertensión arterial, profilaxis de TPS, síndrome de Wolff-Parkinson-White, que generan arritmias, taquiarritmias, generalmente la TPS, entonces son tratados con antagonistas cálcicos. En dieltiazem, cardiopatía isquémica, tratamiento y prevención de angina de esfuerzo y de reposo, la angina de Prinzmetal principalmente. Amlodipino, antihipertensivo de primera línea. En nircadipino, tratamiento de hipertensión arterial, ¿sí? Fíjense, en nifedipino, Angor crónico estable e hipertensión, pero Angor crónico estable. Ahora voy a decir algo muy importante sobre eso. Y después en nimodipino tenemos prevención del deterioro neurológico asociado a vasoespasmo cerebral secundario, una hemorragia subaracnoidea por rotura de aneurisma u origen traumático, ¿sí? ¿Cómo se da? Nimodipina, 30 miligramos cada 8 horas para prevención, o también se puede utilizar nircadipina. Eso se ve bastante en imágenes cuando hacen el tratamiento de las hemorragias subaracnoideas y dan esta dosificación para evitar el vasoespasmo cerebral por la hemorragia. Indicaciones principales en hipertensos: hipertensión de alto riesgo, hipertensos gerontes con hipertensión sistólica aislada, Angor crónico estable, ¿sí? Asociado a otros antihipertensivos, fenómeno de Raynaud, angina de Prinzmetal,
migraña, hipertensos en diálisis, con AINES o con colon irritable, que se da el verapamilo. Tiene acción a nivel intestinal y genera constipación, en los ancianos sobre todo. Los antagonistas cálcicos son vasodilatadores arteriales, no tienen efecto sobre la circulación venosa, por lo que reducen la resistencia periférica y de ahí los efectos antihipertensivos, ¿sí? Además son antianginosos por acción espasmódica y vasodilatadora coronaria. El verapamilo es más cardiopresor que vasopresor, ¿sí? Tiene más afinidad por el miocardio y el sistema de conducción. Las dihidropiridinas tienen menos efecto sobre la contractibilidad miocárdica, el automatismo y el sistema de conducción, pero sí son más vasoselectivos. El dietiazem es intermedio, pero también es más cardiopresor que como el verapamilo. Actúan en lechos de mayor constricción, ¿sí? Esto es muy importante. O sea que cuando la resistencia periférica está más elevada, ahí es donde actúan más los antagonistas cálcicos, o sea que tienen efectos más antihipertensivos que hipotensores. Por eso es raro ver en pacientes que no estén hipertensos, que no sean hipertensos, casos de hipotensión. Son efectivos espasmódicos coronarios para la angina de Prince-Mittal y tienen un efecto natriurético propio. Acá hay un cuadrito que te compara las dihidropiridinas con el dietiazem y el verapamilo. Y fíjense que el dietiazem y verapamilo tienen más efecto a nivel cardiopresor, ¿sí? De contractibilidad, de frecuencia de conducción AB y de automatismo del nodo sinusal. Lo inhiben generalmente, en cambio las dihidropiridinas tienen más efecto sobre dilatación coronaria y dilatación arteriolar, estimulándolo, ¿no? Esto es muy importante porque los antagonistas dihidropiridínicos de acción corta, como la nifedipina, pueden generar activación simpática refleja capaz de limitar el efecto hipotensor, activando el sistema renina-angiotensina, produciendo taquicardia refleja, aumento de volumen minuto, los niveles de noradrenalina y aumenta el consumo miocárdico de oxígeno. Muy importante no dar en síndrome coronario agudo, ¿sí? Podemos empeorar el cuadro. Y los no dihidropiridínicos inhiben los canales de calcio en el nodo sinusal, nodo AB, por lo que suprimen el marcapaso sinusal, limitan la taquicardia refleja y la demanda de oxígeno y retrasan la conducción AB. Son útiles en el tratamiento de hipertensión asociada con taquiarritmias supraventriculares. También se ha visto que estos fármacos tienen efectos antianterogénicos, ¿sí? Disminuyen la oxidación, la captación y esterificación del LDL, antiproliferación y migración celular muscular lisa, reducción de agregación plaquetaria, aumento de biodisponibilidad de óxido nítrico, ¿sí? Aumentan las cantidades de células progenitoras endoteliales circulantes. Son muy buenos y por eso también que se utilizan con los ACV. A nivel cardíaco tiene efectos inotrópicos y cronotrópicos negativos, se evidencia más con el verapamilo y el dietiazem, como lo dijimos. La contractibilidad miocárdica no se afecta salvo en pacientes con insuficiencia cardíaca, no reduce la capacidad de oxígeno si no hay disfunción sistólica y reducen la actividad sinoauricular y auriculoventricular, los no dihidropiridínicos. El verapamilo se puede utilizar para FA y flutter o TPS en bolo y después una infusión continua, ahí están las dosis, ¿sí? Y el dietiazem para la TPS o el control de frecuencia en un aleteo auricular o FA, también en bolo e infusión continua. Infusión continua no más de 24 horas en ambos casos. Bueno. Otra cosa que también se ha visto que en pacientes hipertensos e hipertróficos reducen la masa ventricular izquierda, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que estos fármacos con cardiopatía estructural no es conveniente, o en pacientes con disfunción ventricular o en pacientes con insuficiencia cardíaca no es conveniente darlos.
Sí se utiliza para el vasoespasmo coronario, suprimiendo el flujo de calcio dentro de las células del músculo liso, previenen el espasmo, son el tratamiento de primera elección en la angina vasoespástica y los síntomas pueden aparecer de nuevo cuando se suspende el tratamiento. A nivel renal, aumentan el flujo renal, generan vasodilatación de la arteriola aferente, lo que incrementa la presión de filtración glomerular y facilita la natriuresis. Disminuye la fracción filtrada y la reabsorción tubular de sodio. Los no dihidropirínicos reducen la proteinuria, ¿sí? La nefroprotección está dada más que todo por el efecto antihipertensivo y hay mayor beneficio en renales crónicos con otros fármacos asociados antihipertensivos como los IECA y los ARA2, ¿sí? Bueno, después se ha visto también, han visto y han escuchado de que los bloqueantes cálcicos se dan en pacientes con hipertensión pulmonar. ¿Pero en qué pacientes? En los pacientes que tienen prueba de vasorreactividad positiva, que son respondedores, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Hacemos la prueba y tiene que haber una disminución de la presión de la arteria pulmonar más de 10 milímetros de mercurio con un gasto cardíaco mantenido o aumentado. Iniciamos el tratamiento con bloqueantes cálcicos y hacemos una prueba 90 días. Y después, ¿cómo nos damos cuenta que está funcionando? Porque el paciente se mantiene en clase funcional 1 o 2. Tenemos que esperar de que también hay que hacer un seguimiento porque se ha visto de que los pacientes, un 50%, dejan de ser respondedores, así que hay que tener en cuenta de que hay que seguirlos más de cerca a esos pacientes. Y los fármacos más utilizados son nifedipina, diltiazem y amlodipina. Y no se tiene que dar en pacientes con disfunción de BD. Los efectos adversos más comunes se deben al efecto vasodilatador. Es común ver también edema malolar, hemos visto en pacientes tratados con la amlodipina, que se debe a un efecto dique arteriolodilatación sin venodilatación, ¿sí? También se ha visto cefalea, taquicardia, rubor, constipación con el verapamilo. Por su efecto vasodilatador sobre la arteriola aferente se ha informado aumento de la proteinuria y uricosuria. El verapamilo puede causar constipación, como ya dije, en los ancianos, sobre todo, bloqueos, AB, bradicardia, aunque en dosis muy altas y los efectos son raros. Y después acá tenemos un cuadrito con interacciones farmacológicas. En cuanto a los no dihidropiridínicos, no dar con aliscren porque aumenta las concentraciones plasmáticas y la toxicidad. Tener cuidado con la amiodarona, con las estatinas, muy importante, porque aumenta la concentración plasmática de estatinas y la toxicidad con riesgo de miopatías, ¿sí? Así que hay que mirarlos de cerca y es bastante común asociar estos fármacos. Ciclosporina, disminuyen el metabolismo de la ciclosporina. Dabigatran, más riesgo de hemorragia. Ivabradina, más riesgo de bradicardia, aumenta la concentración de ivabradina. Y los ansiolíticos. También se ha visto que los ansiolíticos tienen un efecto más hipotensor asociado con bloqueantes cálcicos. En cuanto a las dihidropiridinas, ciclosporina, simvastatina y ansiolíticos también como interacción farmacológica. Y sabemos que en cuanto a la digoxina, va a haber trastorno de conducción, su asociación. Los alfa bloqueantes y la quinidina, un efecto hipotensor más extremo. Los beta bloqueantes aumentan la concentración de beta bloqueantes, los bloqueantes cálcicos, y puede generar en su asociación trastornos de conducción, como ya dijimos, carbamazepina, ciclosporina, también tienen interacción con estos fármacos. Contraindicaciones: hipotensión grave. En el embarazo se aconseja solamente si no hay otra alternativa de tratamiento, ¿sí? Y cuando obviamente los beneficios superen los riesgos. La lactancia, nifedipino, diltiazem y verapamilo secretan poco por leche, así que se podrían utilizar. E hipersensibilidad. Las dihidropiridinas están contraindicadas en insuficiencia hepática o renal grave, ANGOR, infarto o insuficiencia cardíaca no tratada,
¿sí? El diazepam y verapamilo conviene no usarlos con bloqueo AB de segundo o tercer grado, insuficiencia cardíaca, enfermedad de nodo sinusal. Fíjense este cuadrito que como contraindicación absoluta de los no dihidropiridínicos, lo que refiere es la disfunción ventricular izquierda, la taquicardia ventricular, la estenosis aórtica. En cuanto a los dihidropiridínicos de acción corta, no darlos en estenosis aórtica grave, miocardiopatía hipertrófica, angina estable o IAM. Y como absoluta de los prolongados sería la miocardiopatía hipertrófica. Te los diferencia en acción rápida y prolongada. Y por último, los antagonistas cálcicos están contraindicados en caso de IC descompensada, aguda o deterioro de la FEI, eso es lo que venimos diciendo, y en caso de enfermedad asociada con hipertensión o angina que precisen un tratamiento con un antagonista cálcico, puede considerarse el uso de amlodipina. Los estudios se ha visto, digamos que no empeora los síntomas ni aumenta la mortalidad y es seguro en pacientes con IC. Puede utilizarse en forma segura y eficaz en pacientes con angor crónico estable y en monoterapia combinado con otros antihipertensivos se ha demostrado reducción de ACV del 38%, sobre todo con los dihidropiridínicos. Y el mayor beneficio de la prevención primaria puede deberse al efecto antihipertensivo y antiaterosclerótico. Y con esto llegamos al final de la clase. Si tienen alguna duda, avísenme. Saludos.